ponencia corre a cargo de Diego Blanco Alvaroba, que nos va a explicar una cosa un poco sorprendente, y es cómo transmitir la fe a través de una cosa como El Señor de los Anillos, sea el libro o la película. Bien, para presentar a Diego había pensado leer un trozo del prólogo que Monseñor José Ignacio Munilla ha hecho a este libro, y que, como me he olvidado el libro, voy a intentar decir lo que él dice, ¿no? Y él dice más o menos lo siguiente, dice: ¿a quién no le gustaría transmitir la fe a las siguientes generaciones? Pero a veces nos encontramos con que tenemos una distancia cultural, por ejemplo, con las generaciones más jóvenes. Yo, por ejemplo, a veces digo, yo me paso estudiando a Feuerbach o a un otro filósofo mucho tiempo, como si fuera a ser mi interlocutor. Pero si a alguien le cuenta a un joven quién es Feuerbach, Miguel, no lo quién es Feuerbach. Pero si tengo que hablar de Tolkien o del Señor de los Anillos, seguramente saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por así decir, que alguien nos dice en el prólogo que alguien nos puede hablar a los jóvenes en su terreno, no en el mío, de la fe, es como ganar un partido fuera de casa. Los goles valen dobles. Bien, pues esto que dice el prólogo de José Ignacio Munilla nos sirve un poco para presentar ahora a Diego Blanco Alvaroba. Yo estoy aquí no solo porque soy el consejero del CDP de Bilbao, sino porque yo tengo bastante culpa en que Diego, que no se ha dedicado hasta ahora a escribir libros, y ha dedicado muchas energías a este tema. Y tengo que decir que cuando me iba mandando los capítulos, que a mí personalmente me iban encantando y me ayudaban mucho espiritualmente, y una vez le dije: Diego, no tengo ni idea de Tolkien. Así que lo digo porque aquí habrá más de uno que no tendrá mucha idea de Tolkien. Así que tranquilos. Yo le dije: Diego, se non è vero e ben trovato, que es una expresión que se dice eclesialmente para decir, bueno, en Italia, ¿no? Para decir, bueno, si no, la verdad que suena muy bien. Yo creía que le estaba diciendo un piropo, y la cara que me puso me hizo comprender que, en fin, no lo había animado demasiado. Porque fundamentalmente lo que nos va a hablar ahora, y lo que digo es que en este libro hay mucha verdad. Y digo hay mucha verdad porque, en primer lugar, hay verdad en correspondencia con la vida de Tolkien, un hombre supercatólico, que la gente no lo sabía, él nos contará. Porque es una explicación de muchas cosas que si no serían incoherentes en Tolkien, porque explica también capítulo a capítulo el significado de algunas cosas, como nadie se atreve a hacerlo por un cierto purismo. Pero yo creo que es verdadero por otras cosas. La primera, porque tiene que ver con la misma vida de Diego, porque, como nos contará, a él le ayudó mucho en su vida El Señor de los Anillos. Segunda cosa, segunda verdad, vital, diría. Y es que yo, que soy testigo de cuando se ha estado escribiendo el libro, puedo dar fe de que las mismas aventuras casi que cuenta en El Señor de los Anillos eran las que les tocaba experimentar a él, a Loli, su esposa, y a sus 9 hijos. Parecía que se vivía una tras otra las aventuras, como si algún enemigo, se llame Sauron, o como se llame, estuviera diciendo: cállate, cállate, no digas eso a los jóvenes. Porque a ver si esta batalla va a ser real, a ver si esta batalla va a tener relación con tu vida y con la mía. Porque esta es la última verificación que Diego se atreve a hacer a los lectores y a quien estoy. Y es: ¿no te pasa esto a ti? Por eso el book trailer este que acabamos de escuchar, de ver, nos hacía esta pregunta: ¿sabes que el anillo lo tienes tú? Bien, dicho esto, voy a pasarle la
la palabra a Diego, que tiene una palabra bastante más interesante que la mía. Así que, con vosotros, Diego Blanco Alvarado. ¿Se oye bien? Sí, si me permitís me pongo de pie, que no sé hablar sentado, os pido perdón. Igual vuelvo loco un poco al de la cámara. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería agradecer a la CDP de Bilbao la invitación que me han hecho. También quería agradecer a José Ramón, que está aquí, que es mi amigo, que es el presbítero de mi comunidad del Anillo, que es mi amigo, y que gracias a él esto existe. Yo, si no hubiera estado José Ramón, esto hubiera sido realmente imposible. Él fue el que me invitó a escribirlo, yo no había escrito nunca, como él ha dicho. Él fue el que me lo dijo, el que me insistió y me ha ayudado muchísimo. Por eso estoy muy agradecido. Todo esto, muy bien. Yo sé que es difícil. Ahora hablaba con una persona ahí fuera que veía el libro y dice, pero es que esto de Señor de los Anillos y tal, yo no sé, no se me ocurría nunca que pudiera tener un fondo, que pudiera tener un mensaje cristiano. Es verdad, es difícil, porque cómo ver, dónde se puede ver, ¿no? Entre seres así mitológicos, elfos, hobbits, no sé, dragones, orcos, etc. No se ve claramente Jesucristo, no se ve. ¿Dónde está el punto? Bien, yo espero daros 4 pinceladas, sobre todo porque este libro tiene la misión, a mi modo de ver, de hacer un poco de justicia, Y quiero hacer justicia sobre todo a una persona que se llama John Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien. Muchas veces cuando se habla de Tolkien se dice o se comenta, pues era católico. Ah, sí. Pero es un poco como decir, bueno, como si dices que alguien era del Atlético de Bilbao, ¿no? O algo así. Una cosa anecdótica, o que le gusta comer pasta. No, era católico. Mirad, Tolkien era un hombre profundamente católico, y esta es la cosa más importante que podemos ver ahora. Os quiero dar 2 pinceladas muy rápidas de quién es Tolkien, para que veáis. Tolkien nace en Sudáfrica porque su padre es empleado de banca y lo destinan allá, en Inglaterra, y nace en el seno de una familia baptista, de confesión baptista. Se fueron la madre de Tolkien, la mujer de su marido, evidentemente, la madre de Tolkien con sus 2 hijos, se fueron de viaje a Inglaterra. Y en ese momento, cuando se fueron a Inglaterra, el padre de Tolkien murió, quedó huérfano de padre. Ya la familia nunca volvió a Inglaterra. Y entonces a la madre de Tolkien, a Mabel, no se le ocurrió otra cosa, se le ocurrió una cosa muy rara, que fue convertirse al catolicismo, se hizo católica. Pensad que en Inglaterra hay o en aquella época sobre todo, había una fuerte oposición al catolicismo. Y esto se demuestra en la historia de Tolkien con lo siguiente: cuando la madre de Tolkien se hace católica, la familia, tanto de ella como de su marido, le dicen lo siguiente: no te vamos a ayudar en nada, ni con dinero, ni con nada, si no dejas de ser católica. En el momento que tú dejes la fe católica, nosotros te ayudaremos, te pondremos una casa, te pondremos lo que tú quieras y te ayudaremos. Pensad que la familia de Tolkien era familia de dinero. Los Tolkien eran fabricantes de pianos. No sé si alguno toca el piano, pues igual ha tocado alguna vez un piano Tolkien. Es una marca de pianos. No te vamos a ayudar si no dejas de ser católica. Y la madre de Tolkien no dejó de ser católica. Murió a los 4 años de su conversión, cuando Tolkien tenía 12, de sufrimiento, de extremo sufrimiento. Tolkien siempre vio en ella una mártir. Siempre pensó que era una mártir. Y siempre consideró que la causa de su muerte fue el sufrimiento que le provocó esta situación familiar. Como nadie ayudaba, vosotros imaginaos, una mujer viuda en 1900, sola en Inglaterra, es condenar a la muerte. No había manera de que pudiera trabajar, etc. Era una situación terriblemente precaria, terriblemente precaria. En esa situación, ella no apostató y vino en su ayuda un cura, un sacerdote oratoriano, que se llamaba Fray Francis Xavier Morgan Osborne. Yo creo que lo he dicho bien, pero que realmente se llamaba Francisco Javier Morgan Osborne. Nació en el puerto de Santa María, era el nieto
del fundador de las bodegas Osborne. O sea, que era un gaditano, que había marchado a estudiar a Inglaterra y se había quedado y había estudiado en el oratorio con un personaje muy importante, que es vital para entender a Tolkien y a su obra, el cardenal John Henry Newman. Beato cardenal John Henry Newman. ¿Va bien? O sea que se educó a los pies de un santo. Y además se educó a los pies de un santo muy importante y con mucha ascendencia, como veremos después. Bueno, pues este fue, cuando murió la madre, hizo el testamento a favor de este cura, de este sacerdote, el padre Francis, y lo nombró tutor legal. Entonces, a partir de ese momento, el padre Francis era el tutor, fue el padre de Tolkien, y fue el que se encargó de transmitirle la fe. Y una fe muy profunda. Pensad que Tolkien iba a misa todos los días. Se levantaba a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, cogía la bicicleta, recorría no sé cuántos kilómetros hasta la iglesia católica más cercana. En Inglaterra no hay parroquias así a la vuelta de la esquina. Antes de desayunar para ir a misa y confesarse. Y cuando era fiesta de guardar, católica, que no correspondía con las anglicanas, él se levantaba a las 6 de la mañana, cogía la bicicleta, levantaba a sus hijos, que cogían la bicicleta, y se iban todos juntos a la iglesia más cercana, que estaría a 13 kilómetros o por ahí, a misa. Lo digo por si hay algún joven que está en crisis porque le mandan una misa, no sé, la misa de una a la vuelta de la esquina. Fijaos en Tolkien. Imagínate, antes de desayunar, a mí me hacen eso y me matan, ¿sabes lo que te digo? Y este lo hacía todos los días, todos los días. Y era un hombre que tenía un celo apostólico enorme, que le llevó, por ejemplo, él luego pasó a ser profesor de Oxford, era lingüista, profesor de filología, y ahí conoció a otro profesor. Este profesor que era ateo, porque los dos habían participado en la Primera Guerra Mundial, y habían tenido una experiencia fuerte de sufrimiento, de encontrarse con las trincheras, la muerte, el dolor, y este otro profesor había decidido que lo único coherente era el ateísmo, y vivía como ateo. Pero se hicieron íntimos amigos, porque les unía una pasión especial por la mitología, especialmente por la mitología nórdica. Los dioses nórdicos, Odín y tal, les encantaba a los dos. Una noche, la noche del 13 de septiembre, quedaban a cenar, y entonces se pusieron a hablar de lo que más les gustaba, de los mitos, y pues ya hablaban, y de las metáforas, etc. Muy bien. Hasta que al otro, a este ateo que se llamaba Jack, le dijo, ya quería cambiar la conversación, y dijo, mira, muy bien, está muy bien lo que estamos hablando, pero al fin y al cabo no merece mucho la pena, porque los mitos son mentiras. Y Tolkien le contestó, no, los mitos no son mentiras. Los mitos no son mentiras. Uy, ¿qué quiere decir Tolkien con esto? Porque esto es muy serio, esto es muy profundo. Antes de deciros esto, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí habéis visto El Señor de los Anillos? Podéis levantar la mano. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos lo habéis leído? Muy bien, mucha gente. Estupendo. ¿Cuántos habéis visto las crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario? Por lo menos. Muy bien. Muy bien. ¿Y habéis leído El León, la Bruja y el Armario? Muy bien. ¿Y cuántos de aquí veis Juego de Tronos? Muy mal. Fatal. No tiene nada que ver una cosa con otra. Luego hablaremos de Juego de Tronos. Luego hablaremos de eso. Porque dice, los mitos no son mentiras. No son mentiras. Para explicar esto, es muy interesante. Yo, por ejemplo, siempre cuento un ejemplo de Caperucita Roja. Yo os hago la pregunta. A ver, Caperucita Roja, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué pensáis? Mentira. Mentira. Muy bien. Ahora yo voy a explicar qué significa Caperucita Roja. A ver qué pensáis después. Todo el mundo conoce el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Todo el mundo más o menos lo conoce. Bueno, Caperucita Roja lo que dice es lo siguiente. Te dice, mira niña, si tú vas por donde no debes, a una hora que no debes, vestida como no debes, es probable que te pase algo. Claro. Te dice, no, me va por el bosque y tal. Nosotros pensamos que el bosque es una cosa estupenda, que están los de Robin Hood, ¿no? Y tal, y todos bailando, fantástico. El bosque era horroroso. En el bosque se escondían los que no admitían en el pueblo. Estaban ahí violadores, ladrones, tal. Dice, si vas por donde no debes, a la hora que no debes, vestida como no debes,
te puede pasar algo. Sabiduría pura y dura, ¿sí o no? Oye, Caperucita Roja dice la verdad o no. Ya no dices mentira, porque dice la verdad. Porque los cuentos que derivan de los mitos dicen la verdad. Y además dice otra cosa, Caperucita Roja dice, además no me importa demasiado la intención que tú tengas, o sea, no depende de tu intención al ir por donde no debes, cuando no debes, vestida como no debes. No depende de tu intención, porque a mí personalmente no se me ocurre nada más noble que alimentar a tu propia abuela, ¿no? Es lo más noble que hay, das de comer a tu abuela, faltaría más. Pero da igual, porque te puede pasar algo. Aunque tú no tengas intención de que te pase algo, te puede pasar algo. Lo que pasa es que si tú a una niña le dices, puede venir un depredador sexual, no lo va a entender. Entonces tienes que utilizar una figura que dé miedo a la niña. Pues la tienes que formar. Entonces, ¿qué dice el lobo? Porque el lobo da un miedo que para qué, ¿sí o no? Decimos, un lobo que habla, no veas. Y las niñas lo tienen clarísimo, clarísimo, desde siempre. Hay equivalentes al cuento de Caperucita en muchísimas culturas. Culturas africanas, culturas esquimales. Es una sabiduría profundísima. Y ahora os pregunto yo, ¿Cenicienta, por ejemplo? ¿Significa algo, Cenicienta? Oye, ¿y Blancanieves? Es que no suena a vosotros. A ver, Blancanieves, ¿no te suena que hay un ser perverso, malvado, que te tiene envidia y por envidia te ofrece un fruto envenenado que si tú lo muerdes, mueres? ¿Te suena? ¿Tú has leído esto en el Génesis? Porque yo sí. Y quedas, pero no quedas muerto completamente, quedas como dormido, porque luego viene un príncipe que te besa con los besos de su boca, como dice el Cantar de los Cantares, y te resucita. Es tremendamente profundo los cuentos. Digo esto porque estamos en contexto de la transmisión de la fe. ¿Cómo transmitir la fe? ¿Cómo se transmite la fe a un niño? ¿Cómo le pasamos la fe? Esto es muy serio, es muy profundo. ¿Qué ven tus hijos en televisión? ¿Ven Juego de Tronos? ¿Qué ven? Porque lo que va a educar a tu hijo es el ambiente. Lo que ve, lo que oye, etc. Esto es una cosa muy seria. Y los cuentos, ha habido una deriva terrible. Yo, como soy padre de familia numerosa, tengo 9 hijos. Pero mi mujer solamente ha dado a luz 7 veces. Efectivamente son 2 pares de gemelos seguidos, ¿eh? Con perdón, máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, ¿no? Bien, Quiero decir que yo lo que hago es que cada mes me leo 6 cuentos. ¿Por qué? Porque son los cuentos que les mandan a leer a mis hijos. Y ya no me fío. No me fío. Porque yo me he encontrado cosas como estas. Un cuento. Dice el cuento, la bruja del bosque. Tiene buena pinta, una bruja, un bosque, mola. Te lo pones a leer. Y entonces hay una bruja en un bosque y está aterrorizando a una familia. Papá, mamá, los niños están aterrorizados con la bruja del bosque. Hasta que no saben qué hacer con ella y encuentran a alguien que les indica, no, es muy fácil, una especie de la madrina que les dice, es muy fácil lo que tenéis que hacer. Mirad, tú, la niña, tienes que meterte en la bañera, desnuda, con agua calentita, te metes en la bañera. Luego llamas a tu hermano, que se meta contigo también en la bañera. Luego a papá, que se desnude y se meta con vosotros en la bañera. A mamá, se desnuda también, os metéis en la bañera calentita y os dais un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y así se irá la bruja del bosque. Eso se lo han mandado a leer a mi hijo de 8 años, ¿eh? No te digo la editorial por pudor, porque te asombrarías. Así, muchísimos. Pero si llegar a casos extremos, puedes ver que ha habido un cambio. Ahora el protagonista de los cuentos, o sea, antes los cuentos tenían esta capacidad, tenían una capacidad pedagógica. Te marcaban el bien y el mal. El lobo, malo. Ya está, lo tenía claro. El niño lo tiene claro. Ahora han cambiado, porque ahora el protagonista de los cuentos, ¿quién es? El vampiro. El vampiro era un chupasangre asqueroso que te mordía y te mataba. Ahora no. Ahora el vampiro es un chico muy romántico. Ostras, yo quiero estar con el vampiro, porque el vampiro es guapo, que te mueres y es estupendo y todo y tal. El vampiro. Ahora la bruja ya no es mala, la bruja es simpática. El vampiro es sexy. El troll es adorable. Han cambiado.
Por eso llevan un lío. Mi hijo Miguel, que tiene 3 años, vemos la televisión y me pregunta constantemente, ¿quién es el bueno? ¿Pero es bueno? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Va a ganar el bueno? Porque un niño tiene innata la capacidad de entender la maldad y la bondad. Pero si le cambias eso, porque no se trata de hacer categorías, no se trata de hacer categorías, se trata de que hay, digamos, de defender al niño, de defender al niño. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Si te cambia la categoría, fijaos hasta qué punto es que hace poco tuvo lugar un congreso, hace unos meses, un congreso en que escritores, editores, etcétera, se reunieron para hablar de este fenómeno que ha cambiado la literatura. Los buenos son malos y los malos son buenos. Y en ese entorno crecen vuestros hijos. En ese entorno, mirad, película Hotel Transilvania. El protagonista, un vampiro, a su lado Frankenstein, el otro no sé qué, todos malos. Todos los malos ahora son buenos. ¿Y quién suele ser el malo? El padre. Atentos, mirad. Mirad y veréis cómo es verdad. Nos están cambiando el agua. Porque ellos saben, los cuentos dicen la verdad. Y un niño identifica la verdad que está detrás de un cuento. Muy bien, pues este Tolkien le explica a este señor, a este Jack, le explica más o menos esto. Le dice, no son mentiras los mitos. Sabéis que los cuentos derivan de los mitos. No son mentiras. Transmiten la verdad. Transmiten la verdad. Esto es muy importante. Porque Jack se quedó pensando muy seriamente. O sea, ¿me quieres decir que yo los mitos que he escuchado, por ejemplo, porque él, un argumento que tenía para ser ateo es que él había leído el Evangelio, pero eso ya lo había leído antes. Dice, pues hay un dios, el dios Balder, que es el nórdico, que es un dios muerto que vuelve a la vida. Ya lo he leído antes. ¿Qué tiene de original lo tuyo? Dice. Y Tolkien le contestó, es que lo que tiene de original lo mío es que es un mito que existió realmente. En el espacio y en el tiempo existió. ¿Qué me quieres decir? ¿Que hubo verdaderamente un Dios que volvió a la vida? Efectivamente. Hubo un Dios que murió y que volvió a la vida. Que es el anhelo de toda la humanidad. Por eso toda la humanidad tiene mitos parecidos. Por eso muchos mitos antiguos tienen madres vírgenes. Por eso muchos mitos antiguos tienen dioses que vuelven a la vida. Porque es el anhelo que tiene el hombre en su corazón, que esto lo dice el Vaticano II, que cualquier hombre, sea pagano o sea lo que sea, todos llevan dentro metido el misterio pascual. Por eso el misterio pascual, ¿qué es? El misterio pascual es la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso tú puedes experimentar cosas como son, por ejemplo, la esperanza, aunque tú no conozcas nunca a Jesucristo. Muy bien. Se quedó tan impresionado Jack que se convirtió. Dejó de ser ateo y se hizo cristiano. ¿Sabéis cómo se llamaba en realidad este Jack? Lewis. Era Cliff Staples Lewis, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. O sea, que Tolkien era un poco pesado, evangelizaba, le daba mal, hasta que consiguió convertirle, hacerle cristiano y un buen cristiano. Muy bien, esto respecto a Tolkien. Entonces, Tolkien, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tolkien se encuentra en una situación, pues eso, de oposición, digamos así, a la Iglesia católica. Y entonces Tolkien quiere utilizar esta fuerza del cuento, esta fuerza del mito, la quiere utilizar. ¿Para qué? Para escribir una parábola. Nosotros sabemos que las parábolas, o sea, cuando tú lees la parábola del sembrador, tú no estás leyendo los problemas que tiene un agricultor, un poco torpe, que desperdicia el 75% de toda su grano, ¿verdad? No estás leyendo eso. Jesucristo utiliza los cuentos, utiliza las parábolas para transmitir verdades muy profundas, que dichas así, en un tono, no sé, filosófico, digamos, una detrás de otra, quizás serían muy difícilmente entendibles. Yo utilizo un cuento y cuenta el sembrador. Sembrador no significa que un agricultor con problemas, significa la palabra de Dios, que una cae a lo largo del camino, caen los pájaros no son los pájaros es el demonio, se lleva la semilla. Aquí tenemos especialistas en parábolas, me está dando vergüenza hasta hablar delante de la familia Olguín, que saben mucho más de parábolas que yo, pero no significa lo que dice, es otra cosa. Entonces Tolkien escribe un cuento que no significa lo que dice, es otra cosa, es otra cosa. Y utiliza un lenguaje mítico que se entiende ¿cómo? A la intuición. A la intuición.
uno leyendo El Señor de los Anillos puede intuir que lo que está diciendo es verdad, como el cuento de Caperucita. Vamos a hacer de nuevo la pregunta. ¿Lo que dice El Señor de los Anillos es verdad o no es verdad? Mira, yo te puedo contar mi experiencia. ¿Yo por qué estoy aquí? Pues mira, yo estoy aquí porque yo era un trío, a mí me hicieron... Yo me leí El Señor de los Anillos muy pronto, porque yo soy aragonés, y sabes que un aragonés, ¿sabes cómo hacer que un aragonés haga algo? Diría que no. Dile, ¿a que no puedes? Entonces yo era un chaval, y me dijeron, y veía a mis primos y tal, que serían todos El Señor de los Anillos, y digo, ¡ay, qué chulo eso y tal! Y me dijeron, no puedes leerte El Señor de los Anillos, eres muy pequeño. Como tengo la cabeza con un bloque de hormigón armado, pues siendo muy pequeño, me leí El Señor de los Anillos. Lo cuento un poco en el libro, mi experiencia. Pues pasó el tiempo y yo tuve una adolescencia muy difícil. Mi adolescencia fue muy complicada. Se murieron dos amigos míos, eran dos curas de mi colegio, se murieron y yo me sentí muy solo, muy solo. Y eso me llevó y me hice gótico, como las hijas de Zapatero. Me hice gótico. Entonces me cargaba el pelo, me vestía de negro, escuchaba tal. Entonces hice de todo, de todo. Todo lo que queráis. Imaginaros, pues de todo hice. Y mis padres, los pobrecicos, les hizo sufrir muchísimo, no sabían qué hacer conmigo. Y entonces me castigaban y demás por defenderme un poco de lo que había fuera. Y entonces yo lo que llegué a hacer fue que me encerré en mi habitación. Yo fui como estos japoneses, los hikikomoris que se llaman, ¿no? Que se encierran, esto que les mete tranchetes por debajo de la puerta para que coman, porque nunca salen de su habitación. Y están ahí con internet todo el día metidos, etc. Yo no tenía internet en aquella época, lo que tenía era otro aparato tecnológico. También era una cosa así, era muy chulo, porque era una cosa así rectangular, más o menos, de este tamaño, así, con este grosor más o menos, y que tenía una tapa. Tú levantabas la tapa, y se llama libro, no sé si, y entonces levantabas la tapa y empezabas a vivir cosas maravillosas. Yo tenía ese aparato, y yo leía y leía, y leía. A mí se me gusta mucho leer. Y a mí me pasó un poco aquí, hablando aquí en el País Vasco, me pasó un poco como al gran San Ignacio. Yo leía, ¿por qué leía? Porque yo tenía como una voz que tenía siempre que me decía, oye Diego, estás solo, no te quiere nadie, los que te quieren se mueren, te dejan solo, te dejan abandonado, estás fatal. Entonces yo abría algún libro cualquiera y me quitaba esa voz. Lo que sea, leía a Lovecraft, por ejemplo, autor de libros de terror. Y entonces mientras estaba leyendo me lo pasaba muy bien, pero yo cerraba el libro y estaba esa voz. Diego, no te quiere nadie, estás solo, abandonado. ¿Por qué no terminas ya? Tírate por la azotea, tal. Estás hecho polvo, estás fatal. Y abría otro libro. Y me lo quitaba y cerraba la voz. Pero volvía la voz. Y yo tenía El Señor de los Anillos en mi habitación. Y no lo quería ni tocar, porque me recordaba mi infancia. Y para mí mi infancia era una cosa que era pura, porque yo lo había estropeado todo. Hay una oración en la iglesia que dice, oh Dios, que amas la inocencia y se la devuelves a quien la ha perdido. Yo había perdido la inocencia. Y El Señor de los Anillos era la inocencia. Y no lo quería tocar. Pero al final Dios quiso y cogí El Señor de los Anillos. Y entonces, por quitarme la voz. Y entonces yo leía El Señor de los Anillos y mientras leía me lo pasaba muy bien. Pero cuando cerré El Señor de los Anillos, ¿qué pasó? Que ya no escuchaba esa voz. Ya no la escuchaba. Y volví a abrir otra vez El Señor de los Anillos y me ayudaba un montón. Y lo volví a cerrar y no escuchaba esa voz. Al contrario, yo empecé a experimentar una cosa que yo hasta entonces no había experimentado nunca, que era la esperanza. Porque a mí hubo algo ahí que me ayudó profundamente. ¿Sabéis qué es? Que yo no tenía la culpa. No tenía la culpa. La culpa, porque Tolkien en su libro nunca culpa a nadie por sentirse tentado por el anillo. Ni siquiera un personaje se llama Boromir, que es así muy noble, muy echado para adelante, muy tal. Y que luego traiciona, quiere apoderarse del anillo. No le juzga. Porque la culpa de quién es, la culpa es del anillo. Y yo creo que por primera vez en mi vida me sentí perdonado. Me sentí perdonado. Eso me preparó a mí, porque poco tiempo después me encontré con un Gandalf. Me encontré con alguien que vio en mí algo más que un hobbit así, de cualquier manera. No sé qué vio. Un profesor de religión, yo daba religión por imperativo legal materno,
Y mi deporte era, yo veo aquí que hay un obispo, Dios me perdone, mi deporte era el tiro al cura. Veía un cura y decía, ¡cura! ¡Pum! A por él. Porque como se habían muerto los dos curas, eran mis amigos, yo tenía una cosa en contra de los curas. Y entonces, en segundo de BUP vino un profesor de religión nuevo y yo me puse a insultar al Papa Juan Pablo II. ¿Y por qué? Pues no me preguntéis por qué. Probablemente porque yo quería que me echasen para fumar un cigarro o alguna cosa así. Y empecé a decir cosas que sabía que hacían daño. Muy bien, la cuestión es que, bueno, esto lo cuento en el libro. La cuestión es que ese hombre me hizo un regalo y me invitó a las catequesis. Me dijo, oye, te invito a las catequesis. Y fue el único de todo el instituto que me invitó a las catequesis. Y fui, bueno, yo fui por aprobar, no fui por, en fin, da igual. Lo importante es que fui. Y ahí es como que Gandalf me había marcado la puerta. Tic, tic. Y yo he podido vivir una cosa tremenda. Porque cuando yo hice esas catequesis hice un descubrimiento paralelo. Y el descubrimiento paralelo que hice fue que entendí por qué me había ayudado el Señor de los Anillos. ¿Por qué me había ayudado? Porque descubrí que había sido escrito precisamente con esa intención. Con la de ayudar. Tolkien había escrito una parábola para ayudar a los jóvenes. Y Tolkien había escrito una parábola para ayudar a los países que sufrían persecución. Toma castaña. Esto es muy interesante. Si tú, por ejemplo, vamos a ver, para que entendáis esto, os doy dos cifras, rápidamente, dos años. ¿Sabéis? ¿Conocéis el León, la bruja y el armario? Sabéis que Lewis, en cierto modo, es un autor fantástico, pero en cierto modo copia a Tolkien. Sabéis que hablaban mucho, eran muy amigos, copia a Tolkien. El León, la bruja y el armario, que es el primero de las crónicas de Narnia, tiene hasta nombres que le decía C.S. Lewis le decía a Tolkien, oye, dime un nombre para el castillo, decía Tolkien, Cair Paravel, y luego para esta época. Entonces, pero sabéis que es muy alegórico, es muy concreto. Tú ves el León, la bruja y el armario, se entiende muy bien, ¿no, hermanas? Se entiende bien. Si ustedes lo han visto, tú entiendes que el león, ¿quién es? Jesucristo, que da la vida, ¿no? Da la vida por un traidor, etcétera. Bien, no te queda más remedio que entenderlo. Entonces, ¿por qué el León, la bruja y el armario se entiende muy bien? Y el Señor de los Anillos hace falta que vengan aquí a los cuadros a explicaroslo. ¿Por qué? Porque está hecho a posta. Os digo unos años, como decía antes. El León, la bruja y el armario fue publicado en Inglaterra en 1950. Hubo un primer intento de publicación en la Unión Soviética en 1978, si no me equivoco. Pero fue censurado enseguida y retirado de la circulación. Y definitivamente no se pudo publicar hasta 1985, un poquito antes del colapso de la Unión Soviética. El Señor de los Anillos fue publicado en Inglaterra en 1955. ¿Sabéis cuándo fue publicado en ruso en la Unión Soviética? En 1960, principios. A Tolkien le costó 5 años lo que a Lewis le había costado 35. ¿Fue censurado el Señor de los Anillos? Sí. Pero fue censurado una parte muy concreta, un capítulo muy concreto que se llama El País de la Sombra, que hace Tolkien una cosa muy rara. Que cualquiera que conozca un poco la obra de Tolkien se sorprende. Describe el país del enemigo, el país de Mordor, se llama. Lo describe de una manera muy curiosa, como si fuera un soviet. Entonces los censores veían, no entendían nada. Orcos, no entiendo nada. Elfos, tira para adelante. Dragones, no sé. Esto parece un soviet. Y quitaron el capítulo ese y dejaron publicar el resto. ¿Qué hizo Tolkien? Colaron el mosquito y se tragaron el camello. Hay testimonios que dicen cuánta gente ha sido devuelta a la fe y ha recobrado la esperanza por leer, cuántos jóvenes rusos han recuperado la esperanza por leer El Señor de los Anillos. Mirad, mi libro, que no hemos traído el libro ejemplar, ya nos vale. Mi libro tiene las ilustraciones de mi libro son de la edición rusa del Señor de los Anillos de 1993. En ella veréis que aparecen los personajes del Señor de los Anillos dibujados como si fueran iconos ortodoxos. Parece Frodo con aura de santo, etc. No, esta no era la versión friki del Señor de los Anillos rusa, ¿vale? Esta era la versión que se publicó en el 93. Y todo Rusia entendía que era lo más normal. Lo más normal. Entendían que era un libro religioso. Otra muestra más, para que veáis. Hace poco con
con ocasión del estreno de la tercera parte del Hobbit, habéis visto el Hobbit, ¿no? La tercera parte, se le ocurrió a un publicista muy ingenioso en Moscú coger el rascacielos más alto que hay en Moscú y lo puso, lo adornó, lo puso un decorado como si fuera la torre oscura de Barad-dûr, la torre oscura de Sauron el Grande. Sabéis que esto que se ve un ojo, ¿no? Y el ojo abarca así toda la tierra y tal. Y le quedó chulísimo, imagínate. Genial. Una gozada. Pero la Iglesia Ortodoxa emitió un comunicado oficial al alcalde de Moscú e incluso a Putin, diciendo que no podían consentir que en la capital del país se hubiese alzado un signo tan evidente del demonio. Lo podéis buscar en internet. Está. Poned Moscú, demonios en los anillos, saldrá. Interesante, ¿verdad? Retiraron aquello. Lo retiraron. ¿Qué tiene el Señor de los Anillos? Tiene una cosa muy sencilla, que está escrito en clave. Como San Juan en el Apocalipsis, tuvo que escribir en clave para pasar la persecución. ¿Y qué dice esta clave? ¿Cuál es esta clave del Señor de los Anillos? ¿Qué dice el Señor de los Anillos? Pues el Señor de los Anillos te cuenta una historia, antes se la contaba a los niños, antes. Yo creo que se la han pasado bien. ¿Qué dice el Señor de los Anillos? Pues el Señor de los Anillos dice una cosa. Dice que hay un enemigo que se llama Sauron. Esto ya es muy interesante, porque ya identifica un enemigo. A los de Juego de Tronos, yo os pregunto, ¿quién es el malo en Juego de Tronos? ¿Quién es el malo? ¿No? ¿Quién es el malo? ¿Alguno? ¿Quién es el malo? Generalmente contestan todos. Bueno, no saben cuál decir, porque cada cual es más malo. ¿Sabéis que le hicieron esta pregunta a George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos? Le preguntaron, oiga, ¿y en su obra quién es el malo? Y contestó, el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es malo. Pues está lleno de incestos, está lleno de violaciones, de asesinatos, de todo este follón. Y esa no es antropología nuestra. Eso no lo piensa un católico. O sea, que yo vea un matrimonio que se divorcia y digo, se han divorciado porque son malos. O veo un joven que se droga y digo, se está drogando porque es malo. Por eso se droga, porque es malo. Eso no lo piensa un católico. Esa no es nuestra antropología. La antropología nuestra, ¿cuál es? Nuestra antropología sale en El Señor de los Anillos. Sale ahí, donde hay un malo. Solo uno. Y muy bien definido. ¿Y quién es el malo? El señor oscuro de Mordor, Sauron el Grande. ¿Y quién es este en la mitología de Tolkien? Pues mira, te lo cuento muy fácil. Resulta que en la mitología de Tolkien hay un dios único que se llama Eru. Y que alrededor suyo hay un montón de seres luminosos y maravillosos que se llaman los Vadeira, que son como los ángeles. Y uno de estos, el más bello, el más inteligente, el más fantástico, se rebela contra el dios único porque quiere ocupar su trono. Y entonces es enviado a la tierra, digamos, a las profundidades, por su rebeldía. ¿Te suena esto? La historia de Luzbel y de Lucifer. Ese es el malo malísimo, se llama Morgoth. Y entonces Sauron es el siervo de Morgoth. Porque nosotros no somos maniqueos, y el Señor de los Anillos no lo es tampoco. No decimos que Dios lucha contra el diablo y están más o menos igual a igual y a ver quién gana o gana o no. Eso no lo piensa un católico. El diablo está vencido. Ha sido vencido en la cruz de Cristo y en su resurrección. Pero tiene un cierto permiso para tentar. Es un misterio. El misterio de la iniquidad. Por eso no es Morgoth, este ángel caído, sino su siervo, el que es el malo. El que tiene cierto permiso para tentarte. Este misterio de la iniquidad. Bien, pues este demonio, digamos para entendernos, ha forjado un arma. Un arma, donde en ese arma ha volcado la mayor parte de su poder. Todo el poder tenebroso del Señor Oscuro lo ha volcado en ese arma. Ha tomado forma de anillo. ¿Y qué poder tiene ese anillo? ¿Cuál es el poder del anillo? Digo, muy fácil. Tiene dos poderes el anillo. El primer poder que tiene es que te va a mostrar una vida completamente diferente a la que tú tienes. Tú eres bajito, te mostrará alto. Tú eres feo, te mostrará guapo. Estás solo, te mostrará rodeado de amigos. Te muestra una historia diferente, una vida diferente. Porque te está diciendo en el fondo que tu vida está mal hecha.
que tú no te mereces a la mujer que tienes, que no te reconoce, o al marido, que es un poco animal, y no te hace caso y se queda en el bar en lugar de ir a casa. El anillo te está diciendo, tu vida no está bien hecha, y te muestra una vida diferente. ¿Cómo sería tu vida como debiera ser? Donde por fin te reconocieran, te aceptaran, te vieran como lo que tú mereces, etc. Y entonces solo tienes que ponerte el anillo. Si te pones el anillo conseguirás eso. ¿Y qué pasa cuando te pones el anillo? Que te vuelves invisible. Y dices, joder, macho. Y dices, y este es el poder del arma más terrible de toda la Tierra Media, que ha volcado el Señor Oscuro, que te vuelves invisible. Y dices, macho, pues Harry Potter con un palo y el primero de carrera hace muchas más cosas, ¿no? Es decir, o sea, ¿esto es todo el follón? ¿Volverte invisible? Pues sí, sí señor, este es todo el follón. Porque esto es muy importante, porque si se hubiese creado un poder más espectacular, más no sé qué, hubiera habido gente que lo hubiera rechazado. Pero, ¿cuántos de aquí no nos habrá engañado el anillo? Yo te digo a todos. Digo, piensa, te dejo 3 segundos. En 3 segundos piensa qué cambiarías ahora mismo de tu vida. Eso es lo que te dice el anillo. Eso. Y te lo dice todos los días. Y entonces te dice, mira, ponte el anillo, te haces invisible, te escapas. ¿Cuál es tu problema? Tu mujer es un poco neuras. Que cuando erais novios fenomenal, pero ahora que estáis casados ya ha cambiado, no sé qué. Ponte el anillo. Escápate. Quédate en el bar. Y cada uno se escapará como pueda de esa realidad que le es hostil. Uno pues se irá al fútbol, el otro al bingo, otro beberá, otro se quedará con internet hasta las 4 de la mañana. Cada uno se escapará de esa realidad que le es hostil como pueda. Y será presa del anillo. Bien, porque este arma, dice San Pablo, ¿cuál es este arma? San Pablo, no, el autor de la Carta a los Hebreos dice, porque por el miedo somos esclavos del enemigo. Porque en el fondo, lo que representa el anillo es el miedo que tú tienes a sufrir. Tienes miedo a sufrir. Porque no entiendes el sufrimiento, y yo tampoco lo entiendo. Llegamos así, de primera mano. Tenemos miedo a sufrir. Por eso el anillo nos ofrece una oportunidad de escapar de ese sufrimiento. Bien, pues ahí hemos caído todos. Y entonces, este anillo lo tiene Bilbo, se encuentra en el Hobbit, y luego cae en manos de Frodo. El protagonista del Señor de los Anillos se llama Frodo. Esto es muy interesante, porque Tolkien cambia al protagonista. Tolkien hizo el Hobbit con el protagonista Bilbo, que es el que encuentra el anillo, que lo pierde Gollum y demás. Y entonces el editor le dijo, oye, ¿podrías escribir más historias de Bilbo? Y dijo, ok, pero cambió al protagonista. Y puso de protagonista al hijo de Bilbo. Realmente es el sobrino de Bilbo y primo por ambas partes. Un poco complicado, los hobbits son un poco complicados. Pero lo adopta, porque Frodo queda huérfano, entonces es como el padre. Es decir, cambia al protagonista. Es para los jóvenes, es para los hijos, es para pasar la fe, que es de lo que estamos hablando. Como quiere decir, mira, tu padre, Bilbo, ya tuvo su aventura, ya mató a su dragón, etc. Y ahora tú, el anillo es tuyo. Quiere decir, tú que estás aquí joven, que eres hijo de una familia católica, tal y cual, no estás aquí porque eres un residuo de la fe de tus padres. Tú no eres un residuo de la fe de tus padres. Tú tienes el anillo, lo tienes tú. Y es tu misión destruirlo, digamos así. Entonces este Frodo ha heredado de sus padres, sin culpa ninguna, sin que él lo quisiera, ha heredado este anillo, este arma del enemigo, este miedo a sufrir. Vive con ese miedo a sufrir. Entonces Frodo eres tú y soy yo, porque Frodo es lo más antiheroico que existe. No es un héroe, no es un hombre fuerte y maravilloso, no. Es un hombrecillo que le gusta desayunar 2 veces, como a mí, y le gusta descansar mucho, como a mí, y le gusta fumar, como a mí, y le gusta estar tranquilo, como a mí, y no le gustan las aventuras, como a mí. Que lo más aventurero que he hecho últimamente ha sido venir a Bilbao, ¿me entiendes? No es muy normal. Es como tú, es como yo. Y vive con su anillo, lo ha heredado. Y aparece otro personaje importantísimo, que es Gandalf. Este Gandalf va a Frodo. ¿Este Gandalf quién es? Este Gandalf es un mago itinerante que va de aquí para allá, nadie sabe muy bien lo que hace, piensan que hace fuegos artificiales y poco más. Pero este Gandalf, en realidad, ha sido enviado por Dios, por Eru,
Eru, ese dios único de los ángeles, envió a Gandalf y a otros tantos magos a la Tierra Media porque vio que el Señor Oscuro volvía a levantarse otra vez de nuevo y amenazaba con conquistar toda la Tierra Media. Por tanto, Dios dijo, voy a mandar esta ayuda a estos magos para que ayuden a los pueblos, digamos, a luchar contra el Señor Oscuro. Este Gandalf, que es imagen de la Iglesia. O sea, yo le decía a los niños, oye, hace un ratito decía, imagínate que por esa puerta va a entrar un hombre con una túnica hasta aquí abajo, un sombrero puntiagudo y un palo muy largo. ¿Quién sería? Decía, el Papa, el Obispo, no sé qué. Digo, o Gandalf, porque es la misma descripción. O sea, con una túnica, un sombrero puntiagudo y un palo. Es imagen de la Iglesia, pero es imagen de la Iglesia con un matiz. Es itinerante, es un vagabundo, es un misionero, va de aquí para allá. Y se mete en todo. Y no le molesta nada molestar. Molestar. A Bilbo le molesta. Bilbo en el Hobbit está fumando una pipa tranquilamente, se acerca a Gandalf y le molesta. Y le fastidia el desayuno. Y hace hasta que le siente mal. Y dice, te voy a mandar una aventura y tal. Déjame en paz, que no la he buscado. Yo te voy a mandar. Y le lleva a la casa de enanos tal. Molesta, porque evangelizar es molestar. En cierto modo, hay que molestar un poquito. Un poquito. Dice, oye, tú, ¿cuántas veces no te confiesas? Yo qué sé. ¿Entendéis? Y Gandalf no teme molestar. Molesta a Bilbo y ahora va a Frodo y le dice, Frodo, tienes un problemón. ¿Y qué problemón tengo yo? Vivo muy bien, tengo mi casa, vivo en mi agujero, lo sabéis que los jóvenes viven muy cómodos, son gente muy comodona. Vivo en mi casa muy a gusto, muy tranquila y tal. Y dice, sí, pero tú has heredado el arma del enemigo, la has heredado. Y yo no quería, da igual, la has heredado. Es como Caperucita, yo quería darle comer a mi abuela, da igual, hay un lobo. Yo no quería, da igual, has nacido con pecado original, has nacido con la tendencia a tener miedo, a sufrir. ¿Y qué hago? Dice, deberás salir de tu tierra, deberás salir de la comodidad de tu agujero hobbit, tienes que dejarlo, tienes que salir de ahí, de lo que tú piensas que te da la felicidad. ¿Qué tú piensas que te da la felicidad? Los amigos, tal, el dinero, lo que sea. Tendrás que salir corriendo y ponerte en camino. ¿Por qué? Porque ya van a por ti. Los jinetes negros van a por ti. Si te quedas aquí en casa te van a coger y te van a machacar. Y efectivamente es que Gollum se ha chivado de dónde está el anillo y los jinetes negros, que son una imagen muy bonita de los pecados capitales, van ya hacia él. Entonces Frodo se tiene que poner en camino. ¿Por qué? Y a partir de entonces viene todo el camino que recorre Frodo, que veremos brevemente. Pero ¿qué es lo importante? Que Tolkien muestra la fe. ¿Qué es la fe? Muchos autores, al interpretar El Señor de los Anillos, dicen, buscan, ¿dónde está Jesucristo? ¿Qué personaje es Jesucristo? Porque en el fondo buscan a Aslan. ¿Dónde está Aslan? No sale Aslan. No sale Jesucristo, digamos así. Porque no va de eso el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos va de qué significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Y lo que plantea es la fe como un camino. Como dijo Benedicto XVI cuando convocó el Año de la Fe. La fe es un camino. O como cito en el libro, cuando hablo el Papa Francisco dijo, la fe es un camino. Y un modo excelente de entenderlo es leer El Señor de los Anillos. El Papa, cuando era todavía cardenal de Buenos Aires, dijo esto. Que parece ser que es muy fan de Señor de los Anillos. Voy a intentar regalarle un libro, a ver si usted me ayuda, y me voy al Vaticano. Y le regalamos un libro al Papa, porque dice que le gusta muchísimo El Señor de los Anillos. Y dice, un modo excelente de entender cómo es la fe, cómo es un camino, es El Señor de los Anillos. Porque se conoce a Dios caminando. O sea que realmente, lo que está haciendo El Señor de los Anillos es mostrarte una iniciación cristiana. Sales desde tu agujero, desde tu realidad, portando el arma del enemigo, hasta llegar, ¿a dónde? A destruir ese anillo. A destruirlo. ¿Y dónde se destruye ese anillo? Se destruye en la tierra misma del enemigo, en Mordor. Pero no llegas en 4 días. No es fácil. Tienes que pasar por muchas, digamos así, por muchas aventuras. Y veréis, en el libro se ve muy bien, cómo aparecen claramente definidos los 3 enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Y los hobbits tienen que renunciar al mundo, tienen que renunciar a los tesoros, en la figura de un personaje que los que habéis visto solamente la película no conoceréis, que es, pero los que hemos leído el libro sí, que es el Tumulario.
Un tumulario, que es un muerto que vive en una cueva llena de tesoros, donde son capturados los hobbits y tienen que renunciar a esos tesoros para poder continuar hacia Mordor. Si no renuncian a esos tesoros, no pueden llegar a Mordor. Y más aventuras. Hasta que llega un momento, y yo quería detenerme aquí un segundo, porque es muy importante. Llega un momento que llegan a Rivendell, que es un reino élfico. Mirad que la Tierra Media, siempre los que han defendido la Tierra Media han sido los elfos. Son una raza maravillosa, de gente estupenda, muy habilidosa, muy buena, todo tal, estupendos. Siempre han sido los enemigos del enemigo. Pero ¿qué ocurre? Que los elfos ya están menguando. La Tierra ya no es como era hace unos años. Los elfos, en cierto modo, representan la cristiandad. Cuando todo el mundo era cristiano, pues entonces, muy bien, pues era estupendo, pues se hacían obras de piedad, etc. Pero el tiempo ha cambiado, ya no hay una cristiandad, ya no todo el mundo es cristiano, los elfos están yéndose al otro lado del mar. Ya no puedes vencer al anillo con un ejército de elfos, con 100.000 catedrales, porque las iglesias se están vaciando, porque no queda nadie, porque en 20 años, ¿cómo se van a quedar las iglesias? Los elfos se marchan ya, se marchan. Y el Señor Oscuro está tomando poder, un poder muy fuerte. ¿Qué hacemos? Se reúnen en Rivendell y hacen un concilio. Atentos, que esto es muy serio. Hacen un concilio. Tolkien es lingüista. Podría haber utilizado cualquier otra palabra. Cada palabra que utiliza Tolkien está a idea. Estamos a idea. Y esta utiliza la palabra concilio. Concretamente concilio. Y ese concilio tiene que decidir qué hacer ante este nuevo paradigma, ante esta nueva situación que se está viviendo en la Tierra. Los elfos ya no son suficientes para contener a nadie, el Señor Oscuro está creciendo y hemos encontrado el anillo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cuántas veces os habéis podido preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Salimos a las calles? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las iglesias se vacían. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya no tenemos fuerza en los medios de comunicación, no tenemos fuerza en nada, somos 4 días de la guitarra, no quedan elfos, ¿qué hacemos? Y el concilio de Elrond, por eso el capítulo del libro se llama el Concilio Ecuménico Rivendell V, se llama así. ¿Os podéis creer que en el concilio de Elrond, que se desarrolla en un país imaginario que se llama Rivendell, con enanos, con elfos, con hobbits, tal, aparezcan todos los temas fundamentales que se plantearon en el Concilio Vaticano II? ¿Os lo podéis creer? Pues yo digo, ahí están todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Recordad, ¿quién educó a Tolkien? ¿Quién educó a Tolkien? Un cura que había sido educado a los pies de Newman. ¿Sabéis cómo llamó Pablo VI al Concilio Vaticano II? Pablo VI, que fue el que lo clausuró, ¿verdad? El concilio. ¿Sabéis cómo llamó Pablo VI al Concilio Vaticano II? El Concilio de Newman. Y Newman fue calificado como el cardenal ausente del concilio, porque ya había muerto. Porque Newman fue un precursor. Las ideas de Newman se desarrollaron en el Concilio Vaticano II. Y Tolkien, la fe que ha recibido Tolkien, es una fe de Newman. Es una fe muy moderna, digamos así. Nunca modernista, porque modernista es una herejía. Es una fe moderna en ese sentido. Por eso aparece que en este concilio tiene que nacer una nueva realidad capaz de destruir el anillo. Entonces, del concilio de Rivendell, ¿qué nace? Nace la comunidad del anillo. Y la comunidad del anillo es una comunidad muy pequeñita, que es un desastre, que se llevan fatal. El enano no puede con el elfo, se llevan a parir. Boromir tiene envidia a Aragorn, que es el responsable, nunca sabe si de aquí o allá, si de derecha a la izquierda, Gandalf va por ahí, y tiene 4 hobbits que son francamente inútiles para cualquier cosa que se pueda parecer a lo más mínimo a una misión. Pues estos desgarramantas que decimos en Aragón, no se dice aquí desgarramanta, estos pobres desgraciados son los que tienen la misión, una pequeña comunidad, son los que tienen la misión de llevar el anillo a Mordor. Salen de Rivendell, ¿sabéis cuándo salen de Rivendell? Un 25 de diciembre, no sé si os suena la fecha. Eso no lo dice el Señor de los Anillos, lo dicen los apéndices. Si tú lees los apéndices, verás que la comunidad del anillo sale un 25 de diciembre.
y se pone en camino. Y pasarán mil aventuras, llegará un momento que se dividirán de dos en dos, y será como una imagen de la evangelización, como cuando los apóstoles van de dos en dos a evangelizar. Y verán, y estos dos jóvenes que eran los inútiles y tal, irán a un bosque y despertarán a un bosque. Despertarán a un bosque que estaba dormido, llamarán a la puerta y le dirán lo que han hecho los orcos con ellos, y este árbol, este bosque, este árbol que tiene vida, recordará la afrenta que le han hecho a los orcos, la recordará y se lanzará a la batalla. En fin, etc. Muchas cosas, no os voy a contar todo el libro, así lo compráis. Muy bien. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Realmente, y quiero terminar ya porque me gustaría, si queréis hacerme una pregunta, que la pudierais hacer. ¿Qué es lo más importante? Mira, esto es como cuando hablas, o sea, los magos, los prestidigitadores, cuando hacen un truco de magia, dicen que los trucos de magia tienen tres partes, ¿no? Que son el planteamiento. ¿Planteamiento qué es? Escoge una carta. La resolución, que es que tú sabes que yo voy a adivinar qué carta has cogido, ¿verdad? Si yo te digo, coge una carta, no me la enseñes, yo voy a hacer no sé qué y voy a adivinar la carta. Esa es la resolución. Pero la tercera parte es el prestigio, que llaman ellos, que es que yo adivino tu carta, pero no solamente la adivino, sino que además digo, oye, saca tu cartera. Entonces sacas la cartera del bolsillo, toma, y la carta estaba ahí, ¿no? Ese es lo que llaman ellos el prestigio. Yo os he hecho el planteamiento. El planteamiento es, mira, El Señor de los Anillos es un libro cristiano, escrito por un cristiano, un católico, tal. La resolución está mostrando qué significa ser cristiano, cómo hacer para destruir el anillo que nos tiene a todos esclavos. Pero ¿dónde está el prestigio? ¿Dónde está esa cosa que no te puedes esperar? Pues que tú puedes vivir cada una de las cosas que dice el Señor de los Anillos. La puedes vivir. Yo, por ejemplo, yo tengo un Gandalf. Yo tengo un Gandalf. Yo tengo una comunidad del anillo que me acompaña y nos llevamos, pues eso, a veces bien, a veces mal, ¿verdad? Y no nos gusta mucho Aragorn porque no nos lleva donde queremos y tal. Tengo una comunidad, etcétera. Todo lo que dice el Señor de los Anillos, tú lo puedes vivir. Por eso este libro quiere entablar un diálogo contigo, habla contigo y te anuncia cuál es la buena noticia que está escondida dentro del Señor de los Anillos para que la puedas vivir tú. Porque todo este tesoro que dice el Señor de los Anillos, que es verdad, está en la Iglesia. Está verdaderamente en la Iglesia. Tú puedes destruir el anillo, verdaderamente. Tú puedes tener un Gandalf, verdaderamente. Yo esto lo vivo en mi comunidad, en Zaragoza, en el camino neocatecumenal. Cada uno lo vivirá donde lo viva. Pues no sé, hay algunas realidades, pues yo qué sé, pues unas subrayan un aspecto, otras otro. ¿Por qué? Porque es una iniciación cristiana. Y yo vivo el camino neocatecumenal, es una iniciación cristiana. Pero la fe, todo lo que cuenta el Señor de los Anillos, tú lo puedes vivir. Y tú puedes realmente arrojar tu anillo al fuego. Por eso este libro está escrito no para darte una cultura, ni para darte un conocimiento de Tolkien, sino para que ayudarte a ti a salir, digamos así, de tu agujero hobbit y tirar el anillo. Y tirar el anillo, porque esto se puede vivir realmente. Muy bien, no quiero entretenerme más, porque me gustaría... ¿Va bien así, de hora? ¿Sí? Muy bien. Bueno, mientras llega alguna pregunta, hay un bloguero importante en Infocatólica que ha hecho un artículo sobre el libro que recomiendo a Juanjo Romero, pero cuando ha escrito el libro dice así, hay un comentario a este artículo y dice, me lo terminé ayer, 400 páginas y me quedé con ganas de más, buenísimo. Dice, imprescindible si cumple solo una de estas características. A. Cristiano, joven, fan de Tolkien, sacerdote, buscas a Dios en tu vida, no ves a Dios por ningún sitio. Dice, si no cumples ninguna, igualmente muy recomendable, acabarás en alguna de las 5 primeras después de leerlo. O sea, te volverás cristiano, o te harás joven, o te harás fan de Tolkien, o sacerdote, buscas a Dios en tu vida, o no ves a Dios por ningún sitio. Está claro que el que escribe es un libro. Si no, gracias al autor por haber escrito este libro, me ha ayudado mucho en mi camino a Mordor, me ha ayudado contra los orcos, los Balrog, contra los Nazgûl,
y me ha ayudado a ir a despertar a los que duermen. Bien, yo quería, si no hay ninguna pregunta, Diego, has hablado un poco del Señor de los Anillos, pero creo que es importante que nos hables un poco, que yo lo hemos hablado muchas veces tú y yo en privado, cómo llegar a los jóvenes a la cultura de los jóvenes, cómo llegar, ¿no? Por ejemplo, igual nos podrías contar alguna cosa, no sé, del Juego de Tronos, si tú lo crees oportuno y si no de otras cosas, Pero, ¿cómo llegar en otros terrenos, no? Esto mismo lo hablábamos antes en la comida. O sea, por ejemplo, quiero decir, los jóvenes, ¿cómo son? ¿Dónde están siendo educados? Digamos así, ¿no? A los jóvenes les educa la televisión, les educa internet, generalmente les educan las pantallas. Entonces, a mí me impresiona una cosa. Yo veo, por ejemplo, que uno de los mayores especialistas de España, de Juego de Tronos, es Pablo Iglesias. Y lo es, realmente lo es. Y es un hombre que es un especialista en Juego de Tronos. Y sabe muchísimo. Y lo utiliza, en su ideología política lo utiliza. Y conecta, tiene una capacidad de conexión con los jóvenes muy fuerte, porque cuando sale, yo siempre pongo este ejemplo, digo, pero mira, cuando sale en la televisión y dice, mira, esto es como la Calesi. Entonces está papá, mamá y los niños viendo la tele, solamente han entendido los niños. Los padres no han entendido lo que ha dicho. Aquí no habéis entendido lo de la Calesi. No sabéis lo que es, ¿verdad? No. Pero los jóvenes sí lo saben. Sí lo saben. Él utiliza un cuento, y además no tiene que pedir permiso a nadie para interpretarlo como le da la gana, digamos así, bueno, porque hay muchas más maneras de interpretarlo, ¿verdad? Juego de Tronos. Pero a mí me parece que, y como decía, lo hemos hablado en la comida, cada uno tenía su punto de vista, y es normal, pero a mí me parece una cosa. Esto viene, por ejemplo, de una experiencia, por ejemplo, San Basilio Magno, hace muchísimos años, él vio una realidad en los jóvenes, digamos así, de su iglesia, de su comunidad. Veía que todos eran muy frikis. Todos los jóvenes, hace un montón de años, eran frikis. ¿Pero frikis de qué? Bueno, eran frikis de Homero, de la Ilíada, ¿verdad? De todos los poetas griegos paganos. Entonces Basilio, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Dice, pues voy a aprovechar toda esa literatura griega, pagana, la voy a aprovechar y voy a sacar lo que hay de bueno en ella. ¿Qué puede haber de bueno, por ejemplo? ¿Qué te voy a decir yo? En la historia de Ulises y las sirenas. Y entonces escribe y dice, bueno, pues no te dejes llevar por los cantos de sirena, cuáles son los cantos de sirena, tendrás que pedir ayuda para que estar quieto, para no lanzar, etc. Hace toda una interpretación para ayudar a los jóvenes sacando provecho, y escribe un tratado que se llama Los jóvenes, cómo sacar provecho espiritual de la literatura pagana. Oye, yo pienso, y si, vale, San Basilio hizo eso, Pablo Iglesias hace esto otro, y digo, oye, ¿y por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos coger, por ejemplo, una serie de televisión? ¿Por qué no podemos coger, te voy a decir yo, The Walking Dead, que la ve muchísima gente, que es chulísima, a mí me encanta, que es un poco friki, la verdad. Y ¿por qué no la podemos coger y ver si hay algo que se puede sacar de bueno en ello? ¿Se puede? Oye, ¿y si cogemos un videojuego, y si cogemos el Call of Duty? Y el Call of Duty, ¿sabéis lo que es? Es un videojuego de un señor pegando tiros, básicamente. Entonces que salen enemigos y tal. Oye, ¿podemos coger esto para evangelizar? ¿Puede ayudar a los jóvenes? Y tú me puedes decir, anda, ¿dónde vas? Pues ¿sabes quién hace esto? El Daesh, el ISIS, el Estado Islámico. No lo tengo aquí, o sea, lo tengo aquí en el móvil, no os lo puedo enseñar. Si yo a ver que me preguntabais eso, igual lo pongo para que se pueda proyectar. Yo tengo aquí una imagen, es una publicidad del Estado Islámico, que la utilizan para mandarla a Europa, para captar jóvenes en Europa. Y salen, está aquí, no la vais a ver porque estamos muy lejos, pero salen dos guerrilleros, así, con la cara tapada, así lo veis en la... ¿No se ve? Pues es muy complicado, ya, eso luego lo enseño. Salen dos guerrilleros con armas y tal, y no sé qué, con la cara tapada, y pone, this is... ¿Lo veis? This is our Call of Duty. Este es nuestro Call of Duty. And we respawn in Jannah. Y nosotros resucitamos en el Jannah, que es el paraíso islámico. Respawn es la palabra técnica
que utilizan un jugador de videojuegos para cuando el muñequito, para cuando el muñequito desaparece, o sea, te matan al muñequito y vuelve a aparecer en el mismo sitio. Eso se llama respawn. Pues ellos dicen, we're respawning ya now. O sea, yo me inmolo, yo me cargo a 400, pero yo voy a reaparecer en el paraíso islámico. O sea, que lo puede utilizar Pablo Iglesias, lo puede utilizar el Daesh, porque no podemos hacer nosotros lo mismo. Yo puedo utilizar el Call of Duty para hablar de la vida eterna, pero de la vida eterna de verdad. De la del cielo, digamos, la nuestra, la católica. Puedo utilizarlo y puedo coger a un joven y decir, mira, macho, tu vida es como el Call of Duty. O sea, es un horror. Tú vas ahí y te vienen enemigos por todas partes. Te va a venir el colegio, la novia, el profesor, tu padre, tu tía del pueblo, lo que sea. Y te van a pegar tiros, te van a poner zancadillas, te van a machacar, van a ir a por ti, te van a suspender. Pero, si tú has activado en tu vida la opción vidas eternas, nada podrá contigo. Porque si te han suspendido 7, pues tú respawn otra vez, saldrás. Porque si tú tienes dentro vida eterna, tú podrás respawn. Tirarás, no te matará, nada podrá contigo, digamos así. Me lo invento ahora en 5 segundos. ¿Se puede llegar a eso? Podría ser. Es que no sé por qué me has preguntado esto y no sé si te estoy contestando, sinceramente. Pero no sé muy bien. Quiero decir que yo pienso que es una posibilidad. Entonces eso, pues como un videojuego, una serie de televisión, un libro, lo que sea. Yo pienso que podría ser, pues como decía San Basilio, ¿no? Bien, de las preguntas que me han hecho, voy a hacer una un poco más general. Empiezo por ella. Dice, ¿por qué es tan desconocido el mensaje cristiano del Señor de los Anillos? ¿Por ocultación deliberada? ¿Por qué no se da la publicidad al verdadero sentido del libro? Porque yo pienso, es la hipótesis que defiendo en el libro, es que es ocultación deliberada. O sea, Tolkien lo quiere ocultar. De hecho, a Tolkien lo que le molesta mucho de C.S. Lewis es que sea tan evidente. Se enfadó con él. Cuando escribió las Crónicas de Narnia dice, no, macho, se nota mucho lo que estás diciendo. Él quiere llegar a tierras de persecución. Él quiere llegar a sitios para que no le censuren. Y quiere respetar al máximo, en cierto sentido, que llegar a la intuición. ¿Cómo decía la segunda parte de la pregunta? ¿Por qué no se da publicidad al verdadero sentido del libro? Pues, mira, por ejemplo, esto de lo que os he contado del padre Francis, este cura del Puerto Santa María, que ha sido tan importante para Tolkien, si tú lees la única biografía autorizada que hay de Tolkien, se llama J.R.R. Tolkien, una biografía, se llama así. Y está escrita por Humphrey Carpenter. Este Humphrey Carpenter pone fatal a este cura. ¿Por qué? Porque es el hijo del obispo anglicano de Oxford. No el cura, sino el Humphrey Carpenter es el hijo del obispo anglicano de Oxford y no pueden tolerar el más mínimo influjo católico en un autor anglosajón. No lo toleran. Y entonces lo pone mal. Pero claro, luego otros estudios y tal sacan la verdadera figura, por ejemplo, ¿no? Entonces, este Humphrey Carpenter es el que ha sido el encargado de, por ejemplo, aparte de escribir la biografía, se encarga de seleccionar las cartas de Tolkien, que es el único documento de primera mano que tenemos cualquiera para acceder a su historia. Entonces, son una selección, no son todas, etcétera. Entonces, yo creo que por una parte es deliberado por parte de Tolkien y por otra parte es que la han querido callar, porque es católico. Por ejemplo, Tolkien nunca accedió a un puesto de responsabilidad en Oxford porque era católico. Nunca le dieron un decanato, nunca le dieron un tal, porque era católico. Bien, hay una pregunta que se repite. Uno dice, ¿cómo llegaste a pensar en escribir el libro? ¿Por qué? Otro, ¿por qué decidiste escribir el libro? Ya digo que me hagan esa pregunta. Porque me quedo en el paro. Me quedo en el paro. ¿Hay tiempo para contar esto? O sea, yo me quedo en el paro. Yo era director comercial de una empresa muy potente, muy fuerte y muy bien. Y yo ganaba mucho dinero y vivíamos en un chalet estupendo y tal. Pues claro, nos cambiamos a un chalet porque con 9 hijos a me contarán, ¿no? A mí me pasó una experiencia que yo quisiera contar. Si me das 5 minutos, tengo 5 minutos. Una experiencia que yo quisiera contar por si os puede ayudar. Yo estaba director comercial y muy bien. Y como ya lo que os digo, pues ganando dinero y demás, entonces nos fuimos a vivir a un chalet, a un alquiler con opción a compra, ¿no? Muy bien, estábamos fenómenos con los niños y tal. Entonces pasó algo en mi trabajo que a mí me obligaban, en cierto modo, a hacer una cosa que era contraria a la fe. Una cosa que yo no podía hacer como cristiano, como ninguno de vosotros podría hacer. No es que yo sea un hombre especial ni nada, pero me pidieron hacer una cosa que yo no podía hacer.
y me negué a hacerla. Y entonces me despidieron. El mismo día que me despidieron, fue durísimo porque nos teníamos que ir del chalet donde estábamos, tuvimos que buscar una casa más pequeña, que pudiésemos pagar. Bueno, fue un desastre, yo lo estaba pasando mal. Nosotros, por ejemplo, en el sótano de casa teníamos un ping-pong, teníamos un tal, los críos lo pasaban bien ahí. Y yo me acuerdo que tuve que decir a todos mis hijos, tenéis que coger un juguete, solo un juguete. Y me impresiona, yo me acuerdo, se me pone la carne de gallina, como mis hijos cogían un juguete y obedecieron. Impresionante. Y entonces fuimos a otra casa. El día que me daban las llaves de la otra casa era el día de las vacaciones de Navidad. Y entonces me dijeron me llamó la profesora de un hijo mío y me dijo que tenía un problema ese hijo, que tenía una discapacidad, que había que llevarlo a atención temprana porque tenía una discapacidad. Y yo en ese momento dije, Señor, digo, mira, yo no te pido cuentas, yo no sé quién para exigirte, digo, pero ostras, no te vale que me despidan, no te vale que te despidan por haberte defendido a ti, sino que ahora me dicen que tengo un hijo discapacitado. Y entré en una noche muy profunda, un problema muy serio. Pero yo escuché, había una cosa que a mí me calmó, que fue que escuché una voz que me decía, tranquilo, confía en mí, tranquilo. Total, que bueno, estaba en el paro y José Ra me dijo, oye, ¿por qué no escribes esas tonterías que dices del Señor de los Anillos? ¿Por qué no las escribes? Y cuando llevas mucho tiempo en el paro, estás en el paro, yo lo que siempre digo que estar más de 5 minutos en Infojobs ya casi es pecado, es obsceno. O sea, tú vas a Infojobs, te apuntas a las ofertas que salen y ya está, estar más ya casi que obsesión. Y digo, pues no está mal. Hablé con mis catequistas, hablé con Gandalf y le digo, oye, ¿te parece que escriba? Y yo, sí, adelante, escribe y tal. Miren. Y ahí estaba yo. Y llevamos a mi hijo a un centro de atención temprana, ¿no? Porque yo cuando me pasó eso, estaba ahí, yo me preguntaba, Señor, ¿qué quieres con esto? No entiendo, porque se supone que tú haces algo, yo hago algo por ti, tú devuelves el 100 por 1, Y yo decía, ¿dónde está el 100 por 1? Tranquilo. Bueno, ahí estuvimos. Pasó un año, y al año me llama el psicólogo del centro de atención temprana, yo entre tanto escribiendo el libro. Y me dice, ¿puedo hablar con vosotros? Y sí, claro, cómo no. Y vamos a hablar con el psicólogo y nos sentamos ahí y nos dice, oye, quería decirte que estamos asombrados. Tu hijo ha pegado un cambio, como de la noche al día. Está fenomenal. Vino de una manera y está de otra. Dice, y para eso ha sido muy importante 2 cosas. La primera, que os cambiarais de casa. Dice, enhorabuena por tomar esa decisión. Si yo te contara. Si yo te contara. Muy bien hecho. Porque el problema le venía que cuando tienes una familia numerosa y un chico no te da mal, ¿no? No te molesta y tal, pues tampoco le vas a decir, oye cariño, ¿quieres venir a darme el coñazo? No lo vas. Y entonces el chico se aislaba un poquito, era una casa muy grande, se iba a un cuarto, se encerraba y no nos dábamos cuenta. Claro, al cambiarnos de casa, una casa más pequeña, casi que nos vamos pisando unos a otros, ¿no? Somos 11 en casa, no tiene oportunidad de estar solo. Y eso le había ido un montón. Y la segunda cosa, me dice el psicólogo, la segunda cosa, más importante aún, dice, ha sido vital que hayas estado este año en casa con él. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, lo que quieras. Dice, ¿tú te podrías quedar un poco más en el paro, por favor? Y yo le dije, haré lo que pueda. Y agoté hasta el último día de paro. ¿Y dónde está el 100 por 1? ¿Dónde está el 100 por 1? A mí me hizo mucha gracia porque en este tiempo yo termino el libro y entonces pues Dios quiere que me lo publique en una editorial que es fantástica, que se encuentro, que es fantástica. Y no os podéis creer que yo no sabía nada. Me publican en una colección, la editorial se encuentro me publica en una colección. ¿Sabéis cómo se llama la colección? 100 por 1. Lo podéis ver, colección 100 por 1. Digo, ¿dónde está el 100 por 1? Toma, 100 por 1. Y digo, como eres tan tonto, te lo tengo que escribir y ponerte delante para que te des cuenta del 100 por 1. O sea que eso, un poco.
decía, ¿qué opinas de Harry Potter? De Harry Potter, brevemente, no sé. O sea, yo vuelvo a la misma... O sea, yo me he leído todos de Harry Potter y me lo he pasado pipa. Partamos de esa base, ¿eh? Yo sé que hay una polémica porque se le lanzó una carta a Benedicto XVI cuando era cardenal todavía, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de una madre preocupada que preguntaba por el problema de Harry Potter y si su hijo podría leer o no Harry Potter. La respuesta que dio Benedicto XVI, efectivamente, como suele ser habitual, fue tergiversada, es decir, fue sacada de contexto un poco y tal. Porque realmente si tú lees esa carta lo que dice es, dice, hombre, dice Harry Potter, dice, tiene un problema Harry Potter, tiene un problema. El problema que Harry Potter plantea es que hay magos buenos y magos malos. Cuando el problema que existe es que la magia siempre es mala, siempre es mala. Por ejemplo, oye, yo vengo asombrado. Mis hijos de 10 años, los gemelos, unos gemelos, no los otros, los unos, me dicen ahí, me cuentan que en su colegio, un colegio de curas y tal, cogen, los chavales cogen un papel, lo dividen en 4 partes y escriben sí, no, cogen un boli y dicen, Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Y le dan y contesta, oye, Charlie, Charlie, ¿qué hago con esta chica? ¿Me burlo de ella? ¿Me estáis entendiendo? Son de 10 años, ¿eh? O sea, la magia siempre es mala, siempre está detrás una cosa esotérica, la ouija, tal, eso es una cosa horrible, horrible, horrible. Eso es lo que viene a decir el cardenal Ratzinger, ¿no? Dice, no puedes tener en la conciencia de los niños que hay unos magos buenos y unos magos malos, porque la magia siempre es mala. Dice, pero si tú acompañas a tu hijo en el proceso de leer ese libro y le explicas, pues no le ve mayor problema, digamos así. Entonces yo me agarro a eso. A mí, y como decía un poco de San Basilio, yo creo que de Harry Potter se puede sacar cosas buenas, sí, porque, por ejemplo, para explicar la cruz es muy interesante Harry Potter, o para explicar el hecho de que tenga una parte del alma del enemigo dentro, etc. Hay cosas que pueden ser, podemos aprovechar para ayudar a los jóvenes. Diría eso de Harry Potter. A mí me gusta personalmente, pero siempre con cuidado. Siempre hay que advertir, oye, tú no puedes salir de tus problemas mágicamente. No deberías poder salir de tus problemas así. La magia siempre es mala. Tenemos tiempo, ya está. 5 minutos. Una pregunta que decían, Saruman, ¿cuánto peligro le otorga Tolkien a Saruman? Muchísimo peligro, vamos. Saruman es una imagen muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pensad que Saruman es uno de estos 5 magos que manda Dios a la Tierra Media para luchar contra Sauron. Y es el mago blanco, es el jefe de la orden, eso no lo dice así, es el jefe de la orden. Entonces es una imagen muy potente. ¿Qué pasa con Saruman? Saruman está metido en una iglesia, digamos así, está metido en un concepto de estar instalado, se instala en una torre. Es todo lo contrario que Gandalf. Gandalf siempre está de aquí para allá, se tiene delante, se mueve, enreda, va por un lado al otro, se mete en todo. Saruman no, se queda instalado en una torre y espera que si alguien le quiere pedir consejo acuda a la torre. Entonces, lo que ocurre es que Saruman empieza a codiciar el anillo y se vuelve malo, digamos así. Entonces, Gandalf llega un momento muy interesante en Moria, que tiene una catequesis detrás chulísima, que yo creo que te puede ayudar muchísimo. Muere, digamos así, y sale convertido de Gandalf el gris en Gandalf el blanco. Claro, si pensamos que la imagen de Gandalf es una imagen de la Iglesia, y si pensamos que Tolkien es un católico, que escribe como un católico, y que, etcétera, ver la imagen de la Iglesia vestida de blanco, bastante evidente. Hay un cambio de paradigma, de Saruman a Gandalf, el Papa, un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma. Digamos así, la Iglesia no puede quedarse encerradica en su torre esperando a que vaya todo el mundo a pedirle consejo, porque ya no va a pedirle consejo nadie, porque ya no le dice nada a nadie. Tiene que salir, tiene que moverse, tiene que ir de aquí para allá, tiene, como dice el Papa Francisco, como dice, ¿no?, a oler a oveja, tiene que mancharse los pies de barro, etc. ¿Me habéis preguntado eso de Saruman? ¿Era eso? Pues eso. Bueno, un aviso, dice, si alguien ha encontrado una bolsa de un sacerdote que contenía un alba blanca, por favor que lo diga a la organización. Bueno, hay una última pregunta, no sé si nos da tiempo. La dejo para el final porque la respuesta yo sé que puede correr peligro en la vida del artista. Dice, ¿qué opinas de Frozen? Lo dejamos para el final.
Lo dejamos para el final, porque así sí podemos cortar el vídeo, si es conveniente, pues... ¿Pero por qué me preguntáis eso? ¿La respuesta o no? Ya sabéis lo que opino de Frozen. El que lo ha preguntado ya lo sabe lo que opino de Frozen. Eso va con bala. Si quieres... No sé. Mira, lo digo así rápidamente. Mira, todo significa algo. Todo significa algo. No penséis que hay cosas que no significan nada. Por ejemplo, el libro de la selva, no sé si sabéis, el libro de la selva es un libro masónico, escrito por un masón, que se llama Rudyard Kipling, y explica una iniciación masónica. El Mago de Oz es un libro que explica la doctrina de la teosofía y que acaba en la conclusión de que Dios no existe. Todo significa algo, eso está contrastado por 100.000 autores. No penséis que vais a ver una película o que vais a ver un libro que no signifique nada. Ese es el punto. Todo significa. Hay una batalla contra la Iglesia, hay una batalla contra la antropología católica. Prefieren que el malo sea el que se droga o el que tal. Hay una batalla, y en esta batalla hay una batalla en el género, en la ideología de género. Hay una batalla tremenda, que se está negando el hombre, la mujer, etc. Estamos llegando a unas historias muy serias que nos van a acabar quitando a nuestros hijos, por decirles que el hombre es hombre y la mujer mujer. Como decía Chesterton, dice, llegará un momento que tendremos que blandir las espadas para defender que la hierba es verde, para decirlo obvio. Y es así, es cierto, ¿eh? Entonces, Frozen significa algo. Lo dejo ahí, ¿no? Muy positivo. Bien, decir que también estarán a disposición de los que queráis ejemplares de este libro, con posibilidad de que lo firmen.